Hace muchos años, mi madre se metió a temas de brujería. Ahora a mis 36 años me he enterado de la verdad por boca de mi abuela materna. Resulta que mi mamá, siendo una joven de 18 años, tenía una gran belleza, era la típica chica que enamoraba a los chicos de la escuela, pero a pesar de ser tan hermosa no era estúpida porque, no sé, dejaba llevar por la labia de quienes le prometían la luna y las estrellas. Estaba a nada de acabar la prepa, por lo que se estaba preparando para el examen de ingreso a la universidad. Estaba muy entusiasmada porque quería ingresar a la Facultad de Medicina. Y por lo que me cuenta mi abuela, tal vez no contaba con una inteligencia natural, pero sí con perseverancia y dedicación. A pesar de ser aplicada a la hora de estudiar, le rogó a mi abuelo que la metiera a cursos de retroalimentación, a pesar de que no iban a salir nada baratos. Aún así, entre él y mi abuela hicieron el esfuerzo y lograron meterla a uno. En fin, el curso duraba unos 4 meses y era mixto, es decir, había tanto hombres como mujeres. Dice mi abuela que mi mamá estaba lo que sigue de encantada con ese curso, y no solo por el estudio, sino porque ahí conoció a un muchacho, que a vista de mi abuela lo veía simplón pero carismático. Mi abuelo se empezó a preocupar debido a que decía que no fuera a hacer que su hija dejara de lado el estudio por el muchacho. Mi abuela habló con mi mamá, le dijo acerca de la preocupación de mi abuelo y que en cierta forma tenía razón. Habían gastado mucho en el curso y aparte iba a hacer el pago del examen, además los gastos diarios, pasajes y comidas. Mi mamá le dijo que no se preocupara, que ella tenía presente todo eso y que no los defraudaría, pero mi abuela vio algo que simplemente la hizo pensar que su hija no había escuchado nada de lo que dijo. Los días pasaron y pasó lo que temían mis abuelos. Mi mamá presentó a aquel muchacho como Antonio, y si ya eran novios, y se los estaba presentando. Si les cuento todo esto es porque necesitan entender por completo el contexto. Sé que es un poco largo, pero vale la pena escucharlo. En fin, mis abuelos, aunque enojados, dieron la bienvenida a Antonio, ya que sabían que aunque a escondidas se iban a estar viendo y sería peor. Pasaron los días y mi madre se convirtió en otra persona, era celosa y posesiva. Mi abuela no comprendía el abrupto cambio de mi mamá. Un día mi abuela escuchó un rumor acerca de que mi mamá ya se había acostado con Antonio e inmediatamente habló con mi mamá para que se lo confirmara. Mi mamá dijo que sí, que ella amaba mucho a Antonio, que le entregó su cuerpo. Mi abuela me dijo que fácilmente podía calentar una tortilla con su cara de lo enojada que estaba, principalmente porque corría el riesgo de que mi mamá quedara embarazada y se fuera a la basura todo el esfuerzo depositado. Aquí es donde empieza todo a voltearse de cabeza. Antonio, al haber completado su propósito, dejó a mi madre. Al parecer él ya tenía novia y solo buscó a mi mamá por una apuesta que hizo con sus amigos. Mi madre no soportó la ruptura y mucho menos la noticia de que él ya tenía novia. Enloqueció. Dice mi abuela que mi madre se descontroló por completo, no dormía, no comía, dejó los estudios. Hubo una ocasión en donde llegó a tal grado que se hizo encima de su ropa. Aquella mujer hermosa se convirtió en una mujer pálida y desaliñada, bajó 10 kilos en solo semana y media. Mis abuelos la llevaron con varios doctores y todos decían que era algo psiquiátrico, pero pues en esos tiempos creían que solo iban a esos lugares la gente loca. Hubo una noche donde mi abuela dice que sintió un peso en su pecho. Ella no sabe explicarlo y me dijo que era algo como un sexto sentido. Trató de no tomarle atención y se volvió a dormir. Al día siguiente mi mamá regresó a hacer la misma, le dio un beso a mis abuelos y les dijo que iría a ver lo de la universidad. No la detuvieron puesto que pensaron que era mejor que saliera a distraerse. Regresó casi a las 10 de la noche, por lo que mis abuelos ya estaban preocupados. Se había ido el día entero y no sabían a dónde. Dice mi abuela que cuando llegó tenía un olor como a incienso y hierbas. Ella lo describe como un olor a ruda, albahaca y otras que al combinarlas daban un aroma peculiar pero molesto. Mi abuelo le preguntó que a dónde fue y por qué olía así. Mi madre solo se limitó a contestar que fue a encargarse del asunto. Y se fue a su cuarto a dormir. De ahí no volvieron a hablar del tema y al mes aproximadamente mi mamá empezó con vómitos y mareos, es decir, ya estaba embarazada de mí. Mi abuelo no tomó la noticia con felicidad, pero terminó resignándose como a los 5 meses. Mi madre, por otro lado, siempre tenía el semblante en blanco.
mi abuela le preguntaba qué pensaba, o qué era que no la dejaba tranquila, y ahí fue cuando mi mamá contó todo. El día que salió a la casa y llegó tan tarde, había ido con una bruja que buscó por internet. Le dijo a mi mamá que podía hacerle un amarre a su exnovio para que la pasara mal junto a su novia. Y mi madre sin el menor remordimiento dijo que sí. Por lo que entendí, mi madre contactó a esta persona para que Antonio no regresara con ella, sino que sufriera lo mismo que sufrió ella. Pero la bruja le dijo que era un ritual que llevaba a contactarse con alguien de abajo y que necesitaba un seguro. Ella no entendía, pero le dijo que no importaba el precio, ella lo pagaría. La bruja le dijo que no solo era dinero el costo, sino un ser vivo que actúe como garantía, por lo que mi mamá sin pensarlo dos veces dijo que ella se ofrecía con gusto si esas personas iban a sufrir, como ella tanto sufrió. Y sin más el ritual siguió. El chiste es que ahora mi mamá estaba arrepentida, y no por el hecho de que les causó daño a Antonio y su novia, sino porque no sabía que estaba embarazada y tenía miedo que su bebé, o sea yo, sufra las consecuencias de sus actos. Mis abuelos, siendo unos religiosos devotos, inmediatamente llevaron a mi madre con un padre para que diera una solución o en su caso respuestas. Mi abuela dice que al contarle todo al padre solo se limitó a bendecir a mi mamá y que dejara todo en manos de Dios. Que si era de verdad el arrepentimiento de mi mamá, Dios la perdonaría y la ayudaría. Pero al regresar a casa todo empeoró. Mi mamá empezó a sufrir terrores nocturnos, despertaba gritando diciendo que veía a un ser completamente negro, uñas largar y dientes sucios comerse a su bebé. La noticia se regó en toda la calle, así que ya imaginarán la mirada de la gente a mi familia. No solo era el hecho de que mi mamá iba a ser mamá soltera, sino que ahora también había recurrido a la magia negra. Una vecina se acercó con mi abuela y le dijo que ella tenía una conocida que curaba de todo eso, le dio la dirección y les dijo que si preguntaba por parte de quien iba dijera su nombre de ella, y así fue. El fin de semana llevaron a mi mamá con aquella señora. Dice mi abuela que nunca olvidará a esa mujer, pues a pesar de que tenía una apariencia que te causaría incomodidad, tenía una voz dulce y tierna. La curandera fue directa, les dijo a los abuelos que mi madre ya no tiene salvación, que seguro aquella bruja solo la usó para hacer un ritual para su propio beneficio y usó a mi mamá como ficha de cambio, y ella al aceptar sin ser obligada cerró el trato. Mis abuelos se pusieron a llorar y mi madre preguntó si podía hacer algo por su bebé. La curandera le dijo que sí, pero que requería que cuando se aliviara, es decir, me diera a luz, tenía que estar ella, porque inmediatamente me iba a bautizar. Ella no era padre ni cura ni sacerdote, pero era guiada por Dios y solo estaba para hacer el bien. Mis abuelos asintieron y preguntaron por el precio. La señora les dijo que no sería nada, solo que al morir su hija, hicieran una misa y pidieran mucho por su alma. A partir de ahí mis abuelos y su hija se dedicaron a compartir cada momento juntos, salían a pasear, iban a comer, llevaron a mi mamá a comprar ropa y accesorios para mí. Al parecer se convencieron de que cuando yo naciera mi madre se iría y no querían que ella estuviera triste por no estar ahí. Un 18 de septiembre mi mamá empezó los dolores de parto. Inmediatamente llamaron a la curandera y les dijo que no se preocupen, que llevarán a mi mamá al hospital, que ella estaría ahí en el momento adecuado. Duró 8 horas con contracciones y cuando al fin nací, mi madre murió. Al parecer un poco de líquido amniótico se filtró a la sangre, que causó un infarto y murió. A los 2 días me dieron de alta, ya que un día antes había sido el funeral de mi mamá y no me querían tener ahí. Dice mi abuela que cuando estaban enterrando la caja se nubló y comenzó a llover. Cuando llegamos a la casa la curandera ya estaba ahí, me bautizó y le dijo a mis abuelos que mi madre hasta el último instante siempre los amó y que sabían que su bebé estaría bien. Su último deseo fue que le pusieran Jorge como su abuelo. Amo a mi madre porque sé que dio todo por mí, a pesar de que se equivocó quiso remediarlo. Espero que al morir pueda verle y decirle lo mucho que la amo. De mi papá Antonio no tengo la menor idea y les digo algo. No me interesa conocerlo. Mi padre es mi papá Jorge. Si se preguntaban por qué no me bautizaron en la iglesia es porque tenía otro nombre lo que me hicieron, pero así lo quiso llamar mi abuela. Sí me bautizaron en la iglesia tiempo después.
Solo he visto a mi mamá en fotos y cuando me pasan cosas felices, un reconocimiento o un cumpleaños, la sueño y siempre la veo feliz. Creo que Dios al final perdonó su alma y le dio paz.